vamos a la palabra del Señor. La primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Y que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Primera carta del apóstol Pedro, cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Vamos a orar. Amado Rey, amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Mi oración especialmente en esta noche es por aquellos que aún no han sido rescatados. Sin importar cuánto tiempo se haya asistido a la congregación, o si es la primera vez, lo único que te quiero pedir en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, es que salves vidas hoy, Señor. Espíritu Santo, que la obra del Calvario sea glorificada en esta noche al ver vidas rescatadas. Hoy me presento, Señor, como quien entiende que la tarea que tengo es imposible. Por eso, Señor, confiamos en tu poder, confiamos en tu obrar, confiamos, Señor, en tu soberanía, confiamos en que tú harás lo que solamente tú puedes hacer, porque no hay nada imposible para ti. Salva, Señor Jesucristo. Dispón las mentes, Señor, que todo argumento que se levanta ahora en contra de la predicación de la palabra sea quitado, Señor, de las mentes. Penetra, Señor, hasta lo más profundo. Solo se necesita una palabra tuya. Da esa palabra, Jesús. Amén y amén. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Es un capítulo que está prácticamente dividido en tres partes. Vamos a estar estudiando las dos primeras partes en esta noche. Y estoy seguro que necesitamos esta palabra, necesitamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Así que dispongamos nuestros corazones, dispongamos de todo lo que somos para que Dios nos hable y su palabra caiga en tierra fértil. Amén. Dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. El apóstol Pedro nos está diciendo en esta hermosa carta algo que no nos gusta escuchar. Está diciéndonos básicamente, mira, como Cristo sufrió dolores en su cuerpo, también debemos estar preparados para sufrir también. El título del mensaje de esta noche es Preparados para el fin, preparados para el fin. Así que debemos entender lo que nos dice la palabra del Señor, porque usualmente que nos hablen de prepararnos para sufrir es algo que a nadie le agrada, es alguien que a nadie le gusta escuchar. Sin embargo, es necesario entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que adoptar. La palabra adoptar significa asumir como si fuera propio. Recordemos que nosotros somos adoptados por Dios y al momento de ser adoptados, Él no se avergüenza de que seamos llamados sus hijos. El adoptar significa abrazar completamente. Dios no nos ha adoptado simplemente de una manera nominal, sino que nos ha adoptado de una manera total. Es decir, no somos medio hijos de Dios. El primer capítulo del Evangelio según el apóstol Juan nos dice: mas a quienes le recibieron, a quienes le aceptaron, se les ha dado el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos no nacen de la iniciativa humana, de carne y sangre, sino que provienen del Espíritu. De la misma manera, debemos adoptar la misma actitud que tuvo Cristo y estar listos para sufrir también. No nos está llamando a buscar el sufrimiento. No nos está llamando a decir, bueno, ¿dónde están persiguiendo cristianos? Quiero que me persigan. Pero sí nos está llamando
a estar preparados para el sufrimiento. La pregunta que debemos hacernos antes de continuar es, ¿estás preparándote sistemáticamente para el sufrimiento? ¿Te estás preparando para lo que pueda estar por venir? Porque no se trata de, mira, como me dijo una vez una persona que ejerce como pastor en una congregación y me decía, bueno, yo sé que hay cristianos que sufren, pero yo he decidido ser de los cristianos que la pasan bien. Yo he decidido ser de los cristianos que todo lo que reciben son bendiciones. Amado hermano, no existen ese tipo de decisiones en nosotros. No nos corresponde a nosotros decidir si sufrimos o si disfrutamos en esta tierra. Y de hecho, bíblicamente hablando, todo cristiano genuino va a padecer sufrimiento en menor o en mayor escala por la causa de Cristo. Así que el Espíritu Santo a través de Pedro nos prepara y nos dice, prepárense para sufrir, pero la única manera de poder sufrir sin caer en el intento es adoptando la misma actitud que tuvo Cristo. Es adoptando el mismo tipo de vida que Cristo Jesús como tal llevó a cabo, porque de otra manera el sufrimiento va a hacer que te alejes del camino de la verdad. Son, creo que incontables las multitudes que a lo largo de estos casi 2000 años han caminado con Cristo y cuando llegan los sufrimientos por causa de Cristo, se hacen a un lado. Cuando llega la persecución, se hacen a un lado. Cuando llegan las dificultades, se hacen a un lado. Cuando llegan los sufrimientos, se hacen a un lado. Y todo porque nunca se prepararon para sufrir. Todo porque nunca estuvieron listos para cuando llegase el día malo. La palabra dice que todos en algún momento viviremos un día malo. Un día de dificultad. Un día de dolor. Ahora recuerda que en la Escritura la palabra día no hace referencia solamente a 24 horas. El día malo puede referirse a una temporada que puede durar perfectamente décadas en la vida de cualquiera de nosotros. Y puede que digas, bueno, yo no quiero sufrir. Levante la mano el que quiera sufrir. No hay nadie, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos dice, prepárense para sufrir. Estén listos para sufrir. Eso no hace que el cristiano sea masoquista, eso hace que el cristiano entienda que estamos en un mundo caído y que nos es necesario padecer dificultades, nos es necesario padecer persecuciones, nos es necesario estar listos para sufrir por la causa de Cristo. Dice a continuación aquí en el verso 1, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. En la Reina Valera dice, pues el que sufrió físicamente ha terminado con el pecado. La implicación de el que sufrió no está hablando de Cristo, está haciendo referencia a la iglesia. Ahora, ¿por qué dice o hace tanto énfasis el apóstol Pedro de la parte física? Porque es que somos muy dados a estar dispuestos a sufrir intelectualmente. Estamos dispuestos a sufrir, abro comillas, espiritualmente. Bueno, yo sufro una persecución espiritual, yo sufro intelectualmente, pero físicamente la cosa es a otro precio. Cuando la palabra dice sufrir físicamente significa o nos lleva básicamente a lo mismo que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Entreguen sus cuerpos como sacrificio. La palabra nuevamente clave es el cuerpo, es decir, debemos estar dispuestos a sufrir en este cuerpo, es decir, que nos va a costar físicamente. Cuando las finanzas se afectan por hacer lo correcto, sufrimos físicamente. Cuando perdemos relaciones familiares, emocionales, sentimentales, de cualquier clase, por la causa de Cristo, sufrimos en el cuerpo. Muchas veces vamos a padecer, tal vez como lo vivían algunos de estos hermanos al principio, y lo viven muchos hermanos en otras latitudes del planeta, hambre, despojo, muchas cosas podemos llegar a sufrir. Por eso el Señor dice que los que sufren físicamente por Cristo han terminado con el pecado. Y la clave aquí es sufrir por Cristo, no sufrir por sufrir. Porque algunos han hecho del sufrimiento una manera de acercarse a Dios. Y de hecho creo que no es desconocido que algunos monjes se autoflagelan, se colocan ellos cargas dolorosas y entonces algunos caminan poniendo en sus sandalias lentejas o frijoles para lastimarse los pies.
algunos se azotan todas las noches para pensar que han sufrido físicamente, pero lo que dice es los que han sufrido físicamente por Cristo, es decir, es un sufrimiento que viene a causa de seguir a Cristo Jesús. Y por eso a mí me encanta leer esta porción de la Escritura, porque el Señor no nos engaña. No existe letra chica cuando el Señor llama a la salvación. Nos habla claramente, nos dice la verdad, vendrán sufrimientos por la causa de Cristo. Bueno, yo no lo recibo como dicen algunos en esta teología moderna, no lo recibo. Entonces, hermano, no se trata de si lo recibes o no. Si recibes a Cristo, Cristo viene con el sufrimiento incluido. No puedes decir, Señor, recibo la parte chévere, recibo las bienaventuranzas, pero no recibo la otra parte. No, tienes que recibir completo. Amén. No pasarán, versículo 2, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Mira lo que dice, el sufrir físicamente por Cristo, la actitud que debemos tener al adoptar la actitud de Cristo y estar preparados para el sufrimiento, nos ayuda a no seguir el resto de nuestra vida siguiendo nuestros deseos, nuestros propios deseos. Una de las razones por las cuales muchos cristianos siguen en pecado y siguen haciendo lo malo es porque no están dispuestos a sufrir. Quiero que entiendas algo. Negar tu carne, negarte a seguir tus propios deseos, te va a doler. Por eso dice que debemos tener la actitud de Cristo. Porque es que no hay manera de romper con los deseos pecaminosos si no es con la disposición a sufrir, así nos toque lo que nos toque, para no seguir llevando a cabo y no seguir viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos. Dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. ¿Qué es lo que dice? Es decir, siguiendo los propios deseos es como que esos deseos se convierten en nuestra guía. Nosotros, dice la palabra, el que me quiera seguir, el que quiera ser mi discípulo, el cristiano tiene un buen pastor que es Jesucristo y nosotros seguimos a Jesucristo. Pero hay muchos hermanos que dicen seguir a Jesucristo, sin embargo, prefieren seguir sus propios deseos. ¿Por qué? Porque le tienen pánico al sufrimiento, porque le tienen aversión al dolor, porque de ninguna manera conciben que esta vida pueda incluir sufrimiento. Todavía están creyendo en este evangelio de Disneylandia. Todavía están pensando que Cristo fue a la cruz para hacernos más llevadera esta vida, lo cual es completamente contrario a la doctrina bíblica. Cristo fue a la cruz para garantizarnos una vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento, sin hambre, sin muerte, pero mientras que estamos en esta tierra los mortales podemos experimentar todas aquellas cosas que no nos agradan. Por eso el Señor a través de Pedro nos prepara. Tengan la disposición al sufrimiento. Hermanos, yo estoy completamente convencido de que se acercan tiempos, yo no sé cuánto va a ser, pero se acercan tiempos donde los que no estén dispuestos a sufrir van a dar un paso al costado, van a terminar deslizándose, apostatando de la verdadera fe, porque cuando comience el dolor no lo van a soportar. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no lo hubiese dicho a sus discípulos? Pensemos en los apóstoles y les hubiese dicho, miren, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar su manera egoísta de vivir y sí, tiene que tomar su cruz y seguirme. No hay nada agradable en tomar una cruz, no hay nada placentero en tomar una cruz, es algo bizarro. Es algo enfermo, el tratar de mostrar, el tomar la cruz como algo agradable. Tal vez hoy lo veas romántico, pero en el siglo I, cuando Cristo pronunció la palabra, tomar la cruz, todos sus oyentes comprendían lo que eso significaba. Traía vergüenza. Era lo primero, porque la persona iba delante del César. Y el César o la persona que él había designado lo condenaba, hacía juicio y lo declaraba culpable. Inmediatamente a esa persona le traían su cruz, la parte horizontal de la cruz, y se la amarraban a la espalda para que la cargara por toda la ciudad. Todas las personas que estaban en la ciudad lo veían. Su familia recibía oprobio, él recibía oprobio y todos sabían que se dirigía a la cruz. La persona que llevaba la cruz a cuestas no iba pensando, bueno, tal vez en algún momento del camino la cosa mejore. No mejoraba, humanamente hablando. Cristo nos dio una palabra muy clara.
¿Qué sucedía? ¿Por qué esos apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, de estar haciendo milagros, de estar sanando personas, de estar levantando muertos, padecían por Cristo? ¿Por qué ellos no dudaban? ¿Saben por qué? Porque Cristo les dijo, prepárense a sufrir. El esclavo no es mayor al amo. El alumno no es superior al maestro. Y si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. El mundo me odió a mí primero. Recuerden eso cuando los odien a ustedes. Y a través de Pedro está volviéndonos a hablar. ¿Por qué? Porque ya no estaba Cristo, humanamente hablando, físicamente hablando. Y esos primeros cristianos, este fruto que se había levantado luego de que la iglesia comenzó a operar después de la persecución, estaban comenzando a tener dudas, estaban comenzando a preocuparse. El apóstol Pedro, de acuerdo a la tradición, escribe esta carta hacia el año 63, 30 años después de que Cristo había sido llevado a los cielos. Y muchos se preguntaban, bueno, mira, ¿será que esto sí es correcto? ¿Será que ese sí es el camino verdadero? Porque yo no veo a los judíos sufriendo eso. Todavía no había llegado el juicio sobre Jerusalén, que llegó en el año 70 después del Señor Jesucristo. Así que el Señor, a través del Espíritu Santo, usando a Pedro, nos dice, mire, prepárense a sufrir para que no sigan el resto de su vida siguiendo sus propios deseos. El Señor en la noche de Getsemaní dijo unas palabras muy profundas. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué se refería con la carne es débil? Porque si lo miramos, la carne está todo menos débil, la carne es fuerte, la carne quiere hacer lo suyo. Es débil para hacer lo bueno. La carne no quiere sufrir, la carne quiere el deleite, la carne quiere pasarla bien, la carne anhela la comodidad. Por eso cuando nos comenzamos con cosas tan básicas como orar una hora y nos parece tremendo, leer la palabra realmente con detenimiento y pensamos que es mucho sufrimiento, puedo recordar las palabras que nos da el Señor a través del profeta Jeremías, si no estoy mal, capítulo 4, pero no estoy seguro, no recuerdo bien, cuando dice Jeremías, si los que vienen a pie te asustan, ¿qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Si aquí en la orilla del río Jordán estás angustiado, Jeremías, y piensas que es muy difícil, ¿qué vas a hacer en la espesura del Jordán? Es decir, allá en la mitad del río, donde se siente la fuerza de la corriente. Le estaba diciendo el Señor a Jeremías, Jeremías, lo que estás viviendo ahora va a ser cada vez más difícil. El Señor nos prepara. Y como dicen por allí, soldado advertido no muere en la guerra. O por lo menos si muere, es su propia responsabilidad. Como aquel que escuchó la trompeta de la atalaya y la ignoró, como según el profeta Ezequiel. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Hablaba con alguien en estos días y me decía, pero ¿Dios necesita que sufras por Él? Te voy a dar una respuesta muy clara para que nunca se te olvide. No. Que hablaba con esa persona acerca de los sufrimientos que el cristiano debe tener y que debe esperar. Y me decía, ¿tú crees acaso que Dios necesita que tú sufras por Él, que nosotros suframos por Él? La respuesta es un contundente no. Ahora te puedo devolver la pregunta. ¿Tú crees que Dios necesita que la pases bien? La respuesta sigue siendo no. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no tiene necesidades. Y la Escritura declara que cuando tú obedeces, el que te beneficia eres tú. Y cuando tú desobedeces, el que se perjudica, eres tú. Nuestro Dios no cambia porque Él es autosuficiente. Él no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Pero entonces, ¿por qué Dios propone o provee el sufrimiento? Porque es una manera de hacernos semejantes a Cristo. Es una manera de romper con los deseos pecaminosos de la carne. Y mira la consecuencia. Vamos a estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos ansiosos en la noche de hoy? ¿Cuántos realmente diciendo, ay, yo quiero hacer la voluntad de Dios? Amado hermano, no es posible ansiar, verdaderamente ansiar, no de palabras, sino de corazón, entregando la vida
hacer la voluntad de Dios si no estás dispuesto a sufrir? Porque tal vez en la noche de hoy todavía hayan cosas en tu vida que sabes que desagradan a Dios, que sabes que ofenden a Dios, que sabes que están en contra de la voluntad de Dios, pero no lo has cambiado porque te va a doler. No lo has cambiado porque te va a costar. No lo has arreglado porque sabes que te va a incomodar la vida. Y por eso el Señor dice, tienes que adoptar la misma actitud de Cristo. Estar listo para sufrir con tal de agradar al Padre. Cristo estaba ansioso por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, le pidió al Padre en la noche de Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú comienzas, amado hermano, a ansiar la voluntad de Dios, tu oración va a comenzar a cambiar. Tu oración se va a presentar de una manera que ya no parece un pliego de peticiones egoísta, sino que se convierte en aquel siervo que se presenta delante de su amo a recibir instrucciones. Y lo único que quieres en medio de la oración es recibir guía de Dios, no para enriquecerte, no para salir del atolladero, sino para dar gloria a Dios en medio del atolladero. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Hay un solo propósito, dar gloria a Dios. No hay nada más. Todo lo demás que hacemos, si no lo hacemos por ese motivo, querido hermano, como nos dijo el Señor hace creo que 15 días o 8 días, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Si no es hecho para la gloria de Dios, es pecaminoso. El esposo que trata a su esposa como una princesa. El esposo que trata a su esposa como con mucha delicadeza. El esposo que se levanta siempre pensando en tener a su esposa feliz, pero lo hace buscando que su esposa le haga la vida feliz. Es un esposo pecador, es un hombre egoísta, es un hombre que no está siendo recibido con agrado delante del Señor, porque yo debo tratar a mi esposa, como dice la palabra, con un solo propósito, la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado, porque cuando yo trato a mi esposa como dice la palabra, y la trato con delicadeza y le hablo con cariño y me esfuerzo en que ella esté bien y ella me responde mal y el motivo es mi satisfacción, voy a dejar de hacerlo. Pero cuando lo que busco es la gloria de Dios, no me importa el resultado, no me interesa el resultado temporal. El empresario que lleva la contabilidad en orden, el empresario que compra legalmente, el empresario que vende justamente, el empresario que paga justamente, pero lo hace pensando en que su negocio crezca únicamente, está mal. No le podemos poner arandelas, porque cuando yo tengo la empresa y lo hago bien, debo hacerlo por una sola razón, la gloria de Dios, aun cuando eso lleve a que el negocio quiebre. Quebró para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que un negocio crezca, quiebre para la gloria de Dios? ¿No sería Dios más glorificado si el negocio se extiende y se convierte en una multinacional? Bueno, no. Si lo que se hizo no es agradable al Señor. Y aún puede que crezca mucho, pero si cuando estaba haciendo lo bueno, mi propósito no era agradar a Dios, no fue bueno delante del Señor. Porque es que el Señor no tiene acciones en ninguna empresa, todo le pertenece. Y aplícalo a todas las áreas de nuestra vida. Yo tengo calor, ¿no tienen calor? Los aires, por favor, ajustemos los aires. Ya están acostumbrados a que siempre están congelados, pero bueno. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Bueno, Juan, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Lo voy a repetir. Mientras el Señor me dé vida y me dé la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra, tú quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, esto es un espejo donde tú puedes mirarte. Compara lo que estás haciendo, compara tu vida con lo que dice la palabra. Si lo que dice la palabra no es lo que pasa en tu vida, mi querido amigo, mi querido hermano, sin importar qué tan puro te sientas, sin importar qué tan santo te sientas, sin importar que tan bien te miren tus vecinos, sin importar si la familia te pone de ejemplo, mira, ¿por qué no es como Julano? ¿Por qué no es como Sultano? Querido hermano, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad y estás usurpando el lugar que le corresponde al Señor.
¿Me hago entender? No hay más. Bueno, pero Juan, hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser difícil. Te voy a responder, no va a ser difícil, va a ser imposible. Y entonces, ¿para qué lo hago? Hermano, porque Dios se agrada en que tú te esfuerces en querer vivir para su gloria. Nunca va a ser suficiente, sí, nunca va a ser suficiente, pero es Dios y vale la pena gastarse y sufrir para Dios. Amén. Sigamos. Mira lo que dice el versículo 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Hay muchas personas que utilizan su pasado para justificar su presente. Muchas personas que dicen, bueno, mira, lo que pasa es que tú no entiendes lo difícil que es para mí, porque es que yo vengo de una vida en la que estaba acostumbrado a tener muchas mujeres, vengo de una vida en la que estaba acostumbrado a manejar mucho dinero, vengo de una vida en la que estaba acostumbrado, bueno, a todo lo que estaba acostumbrado. Mira cómo lo ve diferente el Señor. No dice, oye, yo sé que es difícil porque es que dejar ese novio, dejar esa novia, dejar esa amante, dejar ese trabajo, dejar aquello, cambiar el estilo de vida. Yo sé que es difícil. Mira, te voy a decir lo que dice la palabra. Dice el Señor, ya fue suficiente. O sea, ya basta. Por el contrario, eso debería darte vergüenza. Ya fue suficiente. Ya pecamos de a mucho. Nos pasamos. Si uno mira la vida hacia atrás, lo que puede decir es, oye, qué vergüenza. A mí me daría vergüenza si ustedes supieran todo lo que yo hice. No sé cómo pondría otra vez la cara aquí para predicar. Sin embargo, muchos utilizan su pasado para justificar su presente. Siguen siendo vulgares porque tú no tienes idea de lo vulgar que era yo. Bueno, si eso es verdad, ahora tiene una boca que agrade a Dios. Ahora tiene una boca que exalte al Señor. Tú no sabes lo tirano que era yo con los empleados. Bueno, entonces ahora sé justo. Tú no sabes cómo maltrataba yo a mi esposa. Bueno, entonces ahora trátala como dice la palabra del Señor. Tú no sabes cómo. No, hermano, no se trata de que yo sepa todo tu pecado. De hecho, es algo que muchas veces la iglesia malinterpreta. Y entonces se la pasan todos los hermanos pasando a contar todas sus vergüenzas desde que tenían. Les voy a contar hoy el testimonio de la primera vez que fui infiel. No, hermano, que hace avergonzando a su esposa delante de toda la iglesia. Hay una emisora en la ciudad que es terrible, eso se la pasa, ya sale, como lo maté, lo cogí, lo secuestré, le pullé el ojo y no sé qué, y esos son los testimonios, qué vergüenza. No lo pasamos hablando de eso, eso no es lo que me llama la palabra. El apóstol Pablo dice, yo era el perseguidor, el mayor de los pecadores, pero no nos cuenta cómo torturó a los cristianos. Porque no nos enorgullecemos de nuestro pasado nos avergüenza. Y ahora dice la palabra, ya basta. En el pasado han tenido más que suficiente. Que de hecho voy a hacer la cuña aquí, porque hay algunos que dicen, sí, mira Juan, es que precisamente por eso es que yo voy a pecar, porque es que yo crecí en un hogar cristiano. Yo no tuve suficiente. Es terrible. Mira, mi papá toda la vida nos guardó a nosotros, a nosotras, y entonces yo no he tenido de eso. Yo quiero llegar a poder identificarme ahí. Terrible. Qué terrible. Yo eso no sé, cuando cuentan de las parrandas, de las borracheras, de la inmoralidad sexual, oye, yo no sé de eso, entonces no, como que la palabra no me llega. Cuidado, porque he ministrado algunos personajes así, aquí no, aquí todos somos santos, ¿verdad? Pero hay cada personaje. Versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Ya no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida, ¿la vieja qué? Vida, no es la vida actual. La vieja vida hace referencia, es una vida que ya no ¿qué? Ya no tengo, es mi vieja vida, algo pasado. Dice que esa gente se debe sorprender de que ustedes ya no participan en lo que ellos hacen. Lo triste del asunto es que muchas veces cuando uno de esos amigos de la
vieja vida, se entera de que alguno es cristiano hace 3 años. ¿Tú eres cristiano hace 3 años? Oye, yo no sabía. ¿Cómo es posible que alguien que está a tu alrededor no sepa que eres cristiano? Te voy a decir cómo. Porque no eres cristiano. Ya. No te lo voy a adornar. Si la gente que trata contigo frecuentemente dice, tú eres cristiano, oye, yo pensaba que ibas para misa todos los domingos temprano. No, mira, yo voy a una iglesia cristiana, ya hace 2 años me bauticé. Tú tienes problemas, graves problemas. Porque lo que dice la palabra es que tus viejos amigos, ahora cuando habla amigos la gente cercana, no está hablando tal vez del vecino que te ves cada 6 meses, ok, ahí es válido, aunque debías haberle predicado, pero es válido. Los amigos, los cercanos, la gente, la familia que está cerca de ti y que todavía no se sorprenden porque tú sigues yendo. Por ejemplo, ya estamos entrando en nuestra ciudad a diciembre y entra una época de muchas celebraciones, de tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, no, mira, si yo no voy el 7, donde la abuela a prender faroles, se armó Troya, hermano, que se arme. Troya se dio, pelearon, cayeron y no importa. Que se arme. No, pero donde no vaya yo y toque las maracas en la novena, Juan, eso. No. Les debe extrañar que ya tú no te disfraces del niño Jesús. Si alguno se disfraza, eso es lo que les debe extrañar. Pero siguen en la misma película. No está bien. No es de extrañarse que sus amigos de esa vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan. ¿Por qué el apóstol Pedro es tan enfático en esto? Porque se espera que tú no participes de esa vida. Se espera que yo no participe de esas cosas. Se espera que nosotros ya no participemos del carnaval. Se espera que ya no participemos de las fiestas desenfrenadas de este mundo. Se espera que no participemos en las celebraciones paganas de la oficina. Se espera que seamos separados del mundo. Eso es lo que se espera. Por eso el Señor a través de Pedro dice, miren, no se preocupen, no es raro que ellos se sorprendan. Y dice a continuación en el versículo 4, la última parte, por eso los calumnian. ¿Cuál es la principal calumnia que le hacen al cristiano? Ay, el santo. Santo. ¿Dónde te pongo la velita? Santo. Como si no te conociera, como si no supiera, como si no. Bueno, esa es la principal calumnia. Ahora te crees que mejor que todos. Te crees mejor que toda la familia. Te crees mejor que todos los que. Y yo sé, yo crecí contigo. La abuela le puede decir, yo lo bañaba. ¿Qué viene a decir ahora? Te van a calumniar. No es de extrañarse que nos calumnien. Ahora, lo importante es que te calumnien por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Estuve en Bogotá, como les comenté el domingo, el día martes y el día miércoles. Y el día miércoles fui a visitar, tuve la oportunidad, me quedaron 2 horas allí. Y fui a visitar a mi abuela y a mi tío. Y entonces hablaba con mi tío y le decía, bueno, tío, y la salvación. Y él me decía, bueno, mira, lo que pasa es que Julano tal, que es cristiano, mi hijo... le presté una plata, estoy sin plata, necesito plata, lo llamé, mi hijo, mire, que no sé qué, y me dijo, yo no tengo la plata debajo del colchón para cuando usted la pida, suerte. Pero es cristiano. El otro cristiano lo conocí así y ahora es pastor y anda con guardaespaldas, y entonces cuando le fui a dar la mano que me invitó a su iglesia, no me la quiso dar, porque está en otro nivel. Y comenzó a contar una cantidad de cosas que digo, bueno, esa es la razón. Uno dice, sí, está hablando de ellos, lo está calumniando. Bueno, está diciendo la verdad acerca de ellos. Porque es que una de las mayores causas u obstáculos por los cuales la gente no quiere saber de Cristo son los cristianos. O más bien, los falsos cristianos. Yo intenté explicarle, tío, no todo el que come maíz es gallina. Yo como maíz y gallina no soy. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. Ahora, quiero que te preguntes, de acuerdo a tu testimonio, la gente que dice de Cristo. Y lo que me puse a pensar en ese momento fue eso. ¿Qué pueden decir ellos acerca de mí? Mi testimonio, ¿qué les va a decir?
Mi testimonio los aleja o los acerca. ¿Me hago entender? Por eso los calumnian, versículo 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Dirijo esto especialmente a los que no conozco y están por primera vez y tal vez digas, mira, por eso que estás diciendo es que yo no soy cristiano. Bueno, no te fíes de eso. Porque no importa lo que haga el que dice que es cristiano y no lo es, igual todos tendrán que presentarse delante del Señor. Y para aquellos que estamos en Cristo, si te calumnian por eso no te preocupes. Recuerda que ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Deja la justicia en manos divinas. No salgas a pelear, no salgas a cazar peleas. La palabra dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Y hay muchos cristianos que buscan pelea. Hay muchas cosas que yo veo en las redes sociales que no son cristianas, salen con una postura bíblica, hasta ahí, pero les dicen algo y se agarran en una pelea que no edifica absolutamente a nadie. Esta semana salió en las redes sociales, por ahí salió este cura barranquillero a decir algo del diezmo y salió un poco de gente a pelear. ¿Qué edifica eso? ¿Acaso la gente se salva porque diezme? Prediquen a Cristo, dejen que digan lo que quieran decir. ¿Cuál es el problema? Y salen, va y lea Biblia, y mi Biblia es más grande que la suya, y no sé qué, y es una luz. Parece una pelea del chavo en la vecindad. Y la próxima vez vaya a decirle que lea Biblia. No, no, hermanos. Y miren, muchos caen en esas trampas en las redes sociales. Publicaste algo, yo lo comentaba con las personas que estuvieron en la convocatoria para ministros el día lunes. A veces veo los comentarios que aparecen en YouTube de los videos que publicamos y me insultan a muerte. ¿Y qué tal yo ponerme a contestar eso? ¿A quién edifico? Ore para que el Señor... No, ya prediqué la palabra es la que penetra, hasta ahí. Lo demás es contienda, nada más. Y eso lo que hace es alejar a la gente de Dios. ¿Qué hay que predicar? Predica la verdad. Pero no te ensañes en una pelea. Y hay gente que, o sea, digo, Dios mío, pelean con gente alrededor del mundo, tienen 60 enemigos ahí, 2 de la mañana todavía publicando cosas en Facebook, respondiendo allá. No, yo tengo que ser el que dice la última frase, tengo que decirla yo. Y si le llega la notificación, alguien comentó tu estado, ¡ay! ¿Tengo que comentar? No, hermano, sé libre. Cristo te hizo libre, Facebook te encadenó. El Señor hace un tiempo me hablaba de eso, de los cristianos enredados, cristianos en las redes, cristianismo en redes realmente, o sea, salimos a pescar, pero ahora muchos están dentro de la red de las redes. No pueden, o sea, cada vez que alguien les dice ya, se rasgan las vestiduras cual fariseo, tiran polvo al aire. Hermano, hay que muestran que lo único que les interesa es quedar ellos como eruditos. No les interesa realmente esas almas. No les importa nada más. ¿Y qué hacemos cuando sale un hereje a decir, eso es mentira, la palabra dice esto? Hasta ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Es lo que me muestra la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que enfrentarse con Dios. Yo he visto en los videos, me dicen que soy un hijo del diablo, que soy un blasfemo, que estoy poseído, que el demonio habita en mi casa. ¿Yo qué voy a salir a decir? Ven y me te mueres. ¿Qué voy a decir? Nada. Yo sé quién mora en mí. ¿Qué tengo que hacer? Bendecirlos. Pero ni siquiera lo bendigo en la red, porque es que si alguien me dice hijo del diablo y yo le contesto Dios te bendiga, ¿cómo los recibe? No lo recibe como una bendición, lo recibe como que, mira lo sarcástico este, ahora va a ver que te bendiga a ti. Es que eso es lo que pasa. Entonces ya las bendiciones se volvieron maldiciones, se volvió pelea a bendecir. Tremendo. Él juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Versículo 6. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro? No que Cristo o que debamos invocar a los espíritus de los muertos y predicarle a los muertos para que los muertos se arrepientan. Porque la palabra dice a los hombres se les ha dado el morir una sola vez y después el juicio. Después de que murió ya no hay absolutamente nada
que hacer, pero tiene dos implicaciones este pasaje. No voy a ahondar porque no es el tema. Por un lado, los que ya murieron, pero murieron en Cristo. Esa gente hacia ya muerto, lo que está dando consuelo, el Señor a la iglesia, les fue predicada. Así que ellos van a recibir la salvación si es que aceptaron y recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y por otro lado, como lo dice también en la carta a Judas, se fue y se le predicó a los espíritus encarcelados para mostrar que Cristo vino y cumplió toda la palabra de Dios. Amén. Pero es un tema que no podemos entrar a fondo acá. Verso 7. El fin del mundo se acerca. Mira cómo encaja esto, porque viene diciendo el Señor a través de Pedro que debemos prepararnos para sufrir, que debemos dejar a un lado el seguir los deseos de nuestra carne y ansiar hacer la voluntad de Dios, porque ya tuvimos demasiado tiempo con el pecado. ¿Y por qué ese tema es importante para la iglesia? Porque el fin del mundo se acerca. El fin del mundo se acerca. Ahora, el fin del mundo se acerca y como dice la palabra del Señor en los profetas menores, muchos dicen el día del Señor, que venga el día del Señor. Y dice el profeta, no saben lo que están pidiendo. Porque el día del Señor para la gran mayoría será día de terror y profunda angustia. Porque vendrá Cristo a juzgar, ya no vendrá como cordero manso, vendrá como león. Vendrá para poner sus garras en el cuello de muchos. Así lo dijo el Señor profetizando a través de Jacob cuando estaba a punto de morir, Génesis. Judá agarra a sus enemigos por el cuello, Judá los pisotea. Cristo es el león de la tribu de Judá. Es un día terrible. Ahora para nosotros va a ser un día de emoción sin comparación, de alegría y de gozo sin comparación, porque estamos en el amado, hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, dice, el fin del mundo se acerca. Y como el fin del mundo se acerca, la manera de prepararnos para el fin del mundo nos la dio anteriormente. ¿Cuál es? Prepárense para sufrir. Tengan la actitud de Cristo. Pero alguien puede preguntar en esta noche, bueno, ¿cómo tengo la actitud de Cristo? ¿Cómo obtengo la actitud y la disposición para sufrir? ¿Cómo es que yo puedo dejar de seguir los deseos de mi naturaleza, mis propios deseos, abandonar esa vida antigua y realmente ansiar? Porque es que la palabra ansiar es tremenda. Una vez escuché que me comentaron de una primita que tengo, que mi tío tiene mucho dinero. Y entonces mi tío le dice, eso me lo contaron y sé que es verdad, te tengo una sorpresa para Navidad. Ahí sí ya sé, otra vez Disneylandia. Porque la han llevado XN veces a Disneylandia. Ella no está ansiosa. Pero creo que la mayoría de nosotros, incluyéndome, si me dicen, Juan, te tengo una sorpresa, te vas para Disneylandia, voy a estar ansioso. Ese día tal vez no duerma. Vamos para Disneylandia, vamos a conocer, chévere, vamos a disfrutar. Bueno, muchas veces la gente dice, sí, yo sé, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y se rasgan y sufren. Pero dice la palabra que si tienes la aptitud de Cristo, vas a estar ansioso. Puedes reemplazar ansioso por deseoso. Deseoso de hacer la voluntad de Dios, aunque esa voluntad te vaya a causar sufrimiento. ¿Cómo podemos lograr eso en un mundo que nos lleva siempre a buscar evitar el sufrimiento a toda costa? La respuesta nos la dice aquí. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, el fin del mundo se acerca. Por lo tanto, el fin del mundo se acerca. Así que sean serios y disciplinados en sus oraciones. Ay, otra vez con la oración. Yo ya me sé esa. Hermano, practícala. Porque es que ya te la sabes. Y te voy a decir lo que le dijo a los fariseos. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Acaso somos ignorantes? Y el Señor Jesucristo les dijo, no, ustedes no son ignorantes. Ustedes saben. Y como saben y dicen que saben, su pecado permanece. Yo ya me sé la oración. Por eso muchas veces hay gente que ha dejado de pedir consejería conmigo. Porque llegan a comentarme el problema, la situación y mi respuesta, Juan, ¿qué hago? Hermano, ora. Mira, Juan, yo vivo en Malambo. Mira, bueno, no voy a tratar a los hermanos de Malambo. Mira, Juan, yo vivo en Soledad. No desatemos de Soledad. Mira, Juan, yo vivo en la ciudad y me cuesta venir.
Y he llegado aquí, te he contado mi problema y tu respuesta es que ore. Yo ya sabía eso. Bueno, entonces ponla en práctica. Porque si yo voy a la palabra de Dios, la respuesta a todo problema y a toda situación que yo tenga es ora. Revisa los 4 evangelios y te vas a dar cuenta que una de las cosas que Cristo más hacía era orar. ¿Cómo Cristo se preparó para el sufrimiento? Orando. ¿Cómo Cristo se preparó para el día siguiente, cuando iba a ser aplastado por la ira del Padre, para soportar la traición de sus discípulos, para sentir el abandono del Padre y poder clamar Elí, Elí, lama sabactagni, sin dejar todo atrás y pedir una legión de ángeles que lo rescatara? Orando. En Getsemaní Cristo fue a orar, no fue a hacer planes. Cristo no fue a decir, bueno, ¿cómo hago para dormir esta parte del cuerpo? ¿Cómo? No, Cristo no armó planes, Cristo no armó estrategias, Cristo oró intensamente. El fin del mundo se acerca, debemos prepararnos para sufrir. ¿Cómo me preparo? El fin del mundo se acerca. Debo prepararme para dejar de seguir mis deseos. ¿Cómo lo hago? El fin del mundo se acerca. Debo tener la actitud de Cristo. ¿Cómo lo hago? La respuesta está aquí. Dedícate de manera seria y disciplinada a la oración. Ahora hay 2 palabras claves aquí. Serios y disciplinados en sus oraciones. Serios y disciplinados en sus oraciones. Los atletas olímpicos son personas que uno los ve cada 4 años en las Olimpiadas y se emociona, tal vez los que les gusta mucho el deporte, no me identifico allí, pero de todas maneras es chévere verlos. Y bueno, los que les gusta se emocionan y cuando pasan esos atletas al podio y reciben su medalla y todo eso, lloran y siempre que les entrevistan, ¿cómo obtuviste el éxito? La respuesta es la misma, entrenando, entrenando y entrenando. Negándome muchas cosas, sacrificándome. Yo no puedo trasnochar. A mí no me dejaban ir a fiestas. A mí mis papás desde que tenía 4 o 3 años me metieron en el deporte y salía del colegio y eran 4 horas de entrenamiento. Era todo el tiempo concentrado en eso. La respuesta es la misma. No he escuchado la primera entrevista de un atleta olímpico que diga, ¿y cómo lograste el primer puesto? La verdad no sé. Yo llegué aquí y yo pegué un pique. ¿Has escuchado una entrevista? Búscala y dámela. No todos te van a decir lo mismo. Sacrificio, entrenamiento duro, negar la carne. Mientras todos sus compañeros estaban en otras cosas, ¿él qué estaba haciendo? Entrenando. El que ganó ahí la parte de atletismo, todos tal vez en el cine, todos tal vez en otras cosas, y él dándole vueltas en solitario a la cancha, y dele otra vuelta, y dele otra vuelta, y ya se fue el entrenador, no lo está viendo nadie, pero él está entrenando, porque él tiene ¿qué? Una meta, ganar una medalla, que es una medalla que después la cuelga ya, y nadie se acuerda de él. Nosotros estamos preparando, sí, porque algo de lo terrible de los olímpicos es eso. A menos que sean un Michael Phelps que ha ganado esa cantidad de medallas, y de todas formas en 20 años nadie va a saber quién es Michael Phelps. De hecho, veo caras que, ¿quién es Michael Phelps? Mira lo triste de eso, que no se entere porque le va a dar depresión. Nosotros entrenamos para una carrera eterna. Y el Señor nos da la manera de entrenar. Ora y niégate a ti mismo. Un atleta olímpico no se levanta a las 7 de la mañana. ¿Se levanta a qué horas? 4 de la mañana, 3:30 de la mañana. ¿Y qué hace? Se pone la sudadera y para el gimnasio o a la pista o a la piscina y dele y dele y dele. Uy, pero a esa hora uno está durmiendo. Por eso el que duerme no gana la medalla. El que se duerme no llega a la meta. No sé si la ilustración es clara. ¿Cómo logro tener la actitud de Cristo? Ora. Hay algunos hermanos que me dicen, Juan, pero yo quiero estar así tranquilo como tú, ¿qué haces? Ora. Hermano, ora, no hay más, aquí no hay más secretos. Ora, sé serio y disciplinado en la oración. ¿Cómo puedes decir que eres serio en la oración y que eres disciplinado en la oración cuando tu oración depende de qué tanta o qué tan abultada esté tu agenda? Puede haber un día que estás enfermo que es así, hermano, pero aún allá estarás pensando en orar.
Puede ser una excepción de un día. Pero es que para muchos la excepción es que oré. Oye, oré hoy mucho. Wow. No, no funciona de esa manera. Quien no ora, como lo he dicho por ahí, no sé quién inventó ese dicho, pero creo que es verdad. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Punto. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. No hay más, hermano. Porque Satanás, y lo dice el Señor aquí en el versículo 8 del capítulo 5, en esa carta: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El Señor viene preparando a la iglesia para decirle que el diablo está buscando para devorarlos, pero una cosa, lo que pasa es que como nosotros estamos en una época en la cual la iglesia no le da tanta importancia a lo espiritual. Escuchamos, el diablo anda buscándote como león rugiente, y vivimos en tanta comodidad en Occidente que pensamos que eso es un cuento de fábulas, un cuento de hadas. Pero para estos cristianos que estaban sufriendo persecución, que Pedro les dijera, el diablo anda como león rugiente, su gran enemigo, y está buscando devorarlos, era cosa seria. Era como si a un policía, en la época en que estaba la guerrilla tan levantada, le dijeran, tiro fijo te anda buscando. Así que cuídate. O un policía en la época aquí de la guerra al narcotráfico. Estás en la lista de Pablo Escobar. Te tiene identificado, te anda buscando. Es lo que pasaba aquí. Por eso antes de decirle esto, ¿qué les dice? Yo les voy a decir cómo pueden resistir al diablo. Yo les voy a decir cómo pueden evitar que Satanás los destruya. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. No hay más. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas secretas, no es imposición de manos. Oramos los unos por los otros, nos animamos los unos a los otros, pero nadie puede orar más de lo que tú puedes orar por tu propia vida. Ahora es un llamado a que no ores por tus seres queridos. No, hermano, sigue orando. Pero entiende algo, si tú mismo no oras por ti, no va a pasar nada. Puede que se solucione una cuestión temporal, pero volverás a lo mismo. Sé serio y disciplinado en la oración. ¿Por qué? Porque estando en la oración, estarás en el lugar santísimo, y estando en la presencia de Dios, vas a desear más de Dios. Mira, si algo yo he aprendido en la oración es que entre más oro, más quiero agradar a Dios. Cada vez la oración es más conforme a la voluntad del Padre. Cada vez la oración gira más en torno a Él y menos a mí. Cada vez es más Él. Él es lo importante. Nadie más, nada más. Pero eso no sucede si no estás orando. Eso no sucede si no eres serio y disciplinado en tu oración. Puedes ser serio y disciplinado en la lectura de la palabra, pero si no oras te convertirás en un fariseo duro de corazón. Y el Señor nos viene advirtiendo de eso. Intelectualismo. Un peligro terrible para la iglesia. Ahorita vamos a tener una muy buena biblioteca, con mucho material que nos va a edificar, que ojalá la aprovechen. Pero si ustedes no oran todo ese material, les va a endurecer más el corazón. Mucho más. Y van a comenzar a competir a ver cuál sabe más que el otro. Ya me leí toda la biblioteca de la iglesia. No. Oración. Oración. En el lugar secreto. Mira lo que dice, versículo 8. ¿Qué termina produciendo esa oración? Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Cómo? Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo logro seguir demostrando profundo amor unos a otros? Si tengo una vida de oración. Una persona que dice en la iglesia, mira, yo a ese hermanito yo no lo puedo amar, no estás orando lo suficiente. Cuando tú oras serio, cuando tú eres disciplinado en la oración, se te va a facilitar amar a todos los hermanos de la iglesia. Vas a amarlos. ¿Por qué? Porque el Padre los ama y porque vas a estar deseoso de hacer la voluntad de Dios. Nosotros siempre escuchamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién se le facilita eso?
No nos es dado naturalmente. Naturalmente, ¿a quién queremos amar? Nosotros y ya. Se nos facilita y eso, amar a los que ¿qué? Nos ayudan, a los que nos tratan bien, a los que nos benefician, pero a aquellos que no cooperan en nuestro favor, no se nos facilita amarlos. ¿Cómo los puedo amar? Siendo serio y disciplinado en la oración. Demuéstrense amor, profundo amor unos a otros, no un amor superficial, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Eso no significa que si tú amas puedes pecar, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tú amas a tu hermano, cuando tu hermano peque contra ti, lo vas a perdonar. Porque he escuchado esa herejía. No, yo amo mucho a mucha gente, entonces puedo pecar, porque el amor cubre multitud de pecados. No, lo que está diciendo es que si yo te amo, y si tú me amas profundamente, y yo peco contra ti, se te va a hacer fácil perdonarme. ¿Por qué? Porque me amas. ¿Ya? Es sencillo. Mi hija peca contra mí, se me hace fácil perdonarla. ¿Por qué? Porque la amo. No quiero pasar, no te va a hablar 15 días. Mira, estamos en la misma casa, pero voy a hacer que eres invisible. No, ¿por qué? Porque la amo. Me causó enojo, sí, pero rápidamente ¿qué quiero? Volver a abrazarla, volver a estar con ella. ¿Por qué? Porque la amo. Es sencillo. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Ay, Jesús, yo no sé qué tan próximo esté esto, en que hayan hermanos que estén necesitando esto. Pero la única manera en que podamos prepararnos para eso, abrir las puertas del hogar, que no es fácil, es incómodo, es si llevamos una vida seria y disciplinada de oración. No hay otra manera, no hay otra forma, solo a través de la oración. Dios, versículo 10, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá ¿qué? Gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Miren, amados hermanos, el fin de todo esto es que Cristo sea ¿qué? Glorificado. ¿Por qué debemos prepararnos para tener la misma actitud de Cristo? Porque eso glorifica a Dios. Al final, todas las cosas, todo el porqué de nuestra vida es buscar la gloria de Dios. Y lo que nos está diciendo es que la base sobre la cual podemos llevar a cabo este ministerio de amarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de servirnos con los dones que Dios nos ha dado los unos a los otros, de alejarnos de la vida de pecado que antes llevábamos, de tener la actitud de sufrimiento, está soportada en una sola cosa: la oración. La oración. No hay nada más. Es imposible, de acuerdo a lo que estamos viendo en esa construcción gramatical, darle gloria a Dios si no llevamos una vida de oración. El hombre, la mujer que no tiene una vida seria y disciplinada de oración, usualmente estará complaciendo su carne. Usualmente estará con resentimiento con todo el que no lo saludó el día de hoy. Usualmente estará deseando las cosas del mundo, añorando las cosas del mundo. Es el que se para el 7 en la madrugada a mirar por la ventana con nostalgia y suspira, a ver los farolitos y... Yo soy cristiano. Eso no glorifica a Dios. Eso no glorifica a Dios. No es andar por la ventana mirando cómo los demás se divierten según tú. Eso no lo glorifica. Que a veces toca negar la carne. Sí, hermano, a veces hay que golpearla, dice la palabra de Dios. Pero si estás orando, te aseguro que vas a comenzar a desear, a anhelar, a ansiar hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ahí es donde ya no vives con una carga gigante. Porque la palabra dice, ligera es mi carga y mi yugo llevadero. Pero no, mira, eso es muy difícil. ¿Cómo se te hace llevadero? ¿Cómo se te hace ligero? Orando.
orando. Los problemas no van a desaparecer, a menos que sea la voluntad de Dios, pero la persecución es parte de la vida cristiana. La tribulación es parte de la vida cristiana, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Cómo vivimos gozosos en medio de todo eso? Orando. Dios nos está llamando a la oración. El Señor nos está llamando, iglesia, a orar más, a ser más espirituales. Y no podemos ser más espirituales si no estamos alimentando y fortaleciendo el espíritu. Es necesario orar más, es necesario ser disciplinado y serio. Ponte serio en la oración, ponte serio en la oración, ponte serio en la oración de tu casa, esposo, ponte serio en la oración de tu familia, ponte serio en la oración. No hay nada más importante. No, yo soy muy serio en mi trabajo, sé serio en la oración. Yo soy muy dedicado en mi trabajo, sé serio, sé dedicado en la oración. Yo soy muy responsable con mis cosas laborales, sé muy responsable con la oración. Todo lo que quieras decir que está alrededor, si no oras, no sirve absolutamente para nada. Tarde o temprano vas a caer. Algunos dejan de orar y todavía vienen mantenidos con la reserva que tenían ahí en el tanque. Pero esa reserva se acaba. Hay que orar. Y hay que orar seria y disciplinadamente. Amén. Preparémonos para el fin. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo convenza, Señor. Yo he dado la palabra conforme tú me la has dado a mí. La he transmitido de parte tuya, Señor, Dios que estás en el cielo. Pero solamente tu Espíritu Santo la puede confirmar. Solamente tu Espíritu Santo puede hacer que cada persona en este lugar entienda la necesidad de ser serio y disciplinado en su oración. Solamente tu Espíritu Santo puede hacer que cada uno vea que sin orar va a ser imposible soportar, que sin orar va a ser imposible sostenerse en pie cuando llegue el día malo, cuando llegue el día de la aflicción. Padre, recuérdanos a través de tu Espíritu Santo que tu voluntad para nosotros, Señor, no es mala. Señor Dios que estás en el cielo, que tienes para nosotros una esperanza bienaventurada. Esa esperanza está en el cielo, pero aún ahora, en este tiempo de dificultad, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en este tiempo y esta época de dificultad, podemos encontrar en Cristo refugio y consuelo para todas nuestras aflicciones a través de la vida íntima de oración. Dios, que caiga el engaño que puede haber en muchos corazones, que caiga la mentira que puede haber en muchas mentes de que es posible llevar un cristianismo sólido, una vida piadosa, sin necesidad de orar, piadosa y afanosamente. Dios, orar es un privilegio que le es concedido a tus hijos. No permitas que las cosas de este mundo, no permitas que los afanes y las ocupaciones de este mundo nos hagan perder el gran privilegio de entrar en el lugar santísimo del cielo con libertad. Porque solamente allí, en tu presencia, encontraremos la gracia y la misericordia cuando más la necesitemos. Solo allí encontraremos consuelo, solo allí encontraremos fortaleza, solo allí encontraremos refugio. Bendito seas por tu amor, bendito seas por tu misericordia, bendito seas por hablarnos. Ayúdanos a ser serios y disciplinados, entrenándonos para la buena carrera, entrenándonos para la buena batalla, estando listos, Señor, para rendir cuentas el día que tú vuelvas y te manifiestes en gloria a todos los hombres, Señor Jesucristo. Porque ese día volverá, ese día llegará y el Señor Jesucristo volverá rodeado en gloria y majestad. Que ese día no seamos avergonzados, que ese día podamos ser encontrados como obreros que se han preparado, como siervos buenos y fieles, que han hecho lo que es agradable a su Señor, y lo han hecho porque han estado buscándole en oración y allí han entendido cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Solo así los ojos serán aclarados, solo así podremos ver la verdad de la Escritura. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada casa, bendice cada hogar, bendice cada vida y danos fuerza para dejar atrás la vieja vida.
para romper con esas viejas tradiciones que heredamos de nuestros antepasados, vanas tradiciones, necias tradiciones. Y de esa manera nuestra fe sea creciente y estemos preparados cuando vengan diversas pruebas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.